Título El hilo del destino turco, cuando el amor y la providencia guían las series. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este rinconcito de la pantalla dedicado a las series que nos roban el corazón. Hoy, como en un viaje místico, nos embarcamos en una exploración que trasciende lo tangible, adentrándonos en los mundos cautivadores que nos ofrecen las producciones turcas. Si eres de los que se dejan llevar por los romances épicos, aquellos que te erizan la piel, las tramas intrincadas que te mantienen al filo del asiento, y las actuaciones que, con cada gesto y mirada, te dejan sin aliento, entonces has llegado al refugio perfecto. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar un tema recurrente y poderoso en las series turcas, como el destino, a menudo de la mano del amor, se erige como el verdadero arquitecto de las vidas de nuestros personajes favoritos. Nos sumergiremos en historias donde el hilo del destino parece estar entretejido de una manera tan meticulosa que nos hará cuestionarnos si cada encuentro, cada alegría, cada dolor, ya estaban predestinados desde el principio. Y antes de que nos dejemos llevar por este torbellino de emociones, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esta forma no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán, como siempre, repletos de drama, romance, pasión turca y, por supuesto, reflexiones sobre ese misterioso poder que llamamos destino. Comencemos este viaje juntos. Y hablando de pasión, esa fuerza que parece trascender la lógica y la razón, vamos a iniciar nuestra travesía con una serie que, desde su mismo título, personifica la idea de que el destino puede tejer los hilos de nuestras vidas de las maneras más insospechadas. *en Calcab*, magistralmente traducida al español como *llamas a mi puerta*. Esta joya de la comedia romántica nos introduce a Eda Ylds, una joven florista que irradia vitalidad y que, con su mirada puesta en el horizonte, sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, anhelando un futuro que ella misma construirá. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un exitoso y ambicioso hombre de negocios, cuya vida, meticulosamente planeada, parece estar controlada por la lógica y la eficiencia. El destino, con su particular sentido del humor y una pizca de picardía, decide cruzarlos de la manera más inesperada, convirtiendo un simple acuerdo en el punto de partida de una historia que nadie podría haber anticipado. Un compromiso falso fraguado para que él pueda recuperar una relación del pasado y para que ella pueda, por fin, acceder a la beca que tanto anhela, se transforma en la chispa que encenderá un fuego que consumirá todas sus estructuras preestablecidas. El género es, sin duda, la comedia romántica, pero con toques de drama que nos hacen suspirar, reír a carcajadas y a veces, hasta derramar alguna que otra lágrima. La química entre los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es simplemente hipnótica. Logran transmitir una conexión tan palpable que sus personajes parecen cobrar vida ante nuestros ojos. Es tal la verosimilitud de sus interpretaciones que muchos espectadores llegaron a creer que el romance trascendió la pantalla, especulando sobre la posibilidad de que la magia que compartían en la serie se convirtiera en realidad. Y, en cierto modo, la magia de su conexión no era solo una ilusión, ya que los actores, en un giro digno de una serie, comenzaron una relación sentimental durante la emisión de la producción, añadiendo una capa extra de interés y emoción para los ávidos espectadores. ¿Por qué esta serie es tan relevante para el tema del destino? Porque la relación de Eda y Serkan es una auténtica montaña rusa de eventos inesperados, desafíos que ponen a prueba sus límites y malentendidos que parecen alejarlos, solo para después acercarlos aún más. Es como si el universo conspirara para unirlos, a pesar de sus diferencias irreconciliables, de sus personalidades opuestas y de todos los obstáculos que el destino, caprichoso como siempre, decide interponer en su camino. Un dato que no podemos pasar por alto es la acogida mundial que tuvo esta serie, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en un sinfín de países, consolidando el poder de las series turcas en el panorama audiovisual internacional. Nuestra siguiente parada en este viaje a través del destino nos lleva a una producción que explora esta fuerza desde una perspectiva mucho más oscura e introspectiva, Kuzgun. Este drama, cargado de intensidad y misterio, nos presenta a Kuzgun Cebeci, un hombre marcado por la tragedia, que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia para vengar una injusticia que marcó a su familia. En su camino, se cruza de nuevo con Dila Bilgin, su amor de la infancia, la niña que compartía sus juegos y sueños y que ahora se encuentra en un lugar muy diferente al que imaginaron en su niñez. El destino, implacable, entrelaza sus vidas una vez más. Los actores principales, Bahar Arduç y Burcu Biricik, nos regalan actuaciones magistrales, cargadas de emoción y vulnerabilidad.
La trama nos sumerge en un laberinto de intriga, secretos del pasado que amenazan con salir a la luz y una profunda lucha por la justicia que consume a sus protagonistas. ¿Dónde reside el destino en esta historia? En el hecho de que Kuzgun y Dila, separados por las circunstancias trágicas de su niñez, se reencuentran en un momento en que sus vidas están completamente trastornadas, ambos enfrentando demonios personales que parecen imposibles de vencer. Sus sentimientos, que creían enterrados por el tiempo y el dolor, resurgen con una fuerza inusitada, demostrando que algunas conexiones son más fuertes que cualquier barrera, que algunas almas están destinadas a encontrarse sin importar cuánto tiempo o cuántas adversidades deban superar. El destino parece haberlos unido nuevamente, no solo por el amor que sienten el uno por el otro, sino también por una batalla compartida contra las fuerzas oscuras que marcaron sus vidas y que amenazan con destruirlos por completo. Un dato interesante sobre esta serie es que aborda temas tan sensibles como la corrupción y el poder, combinándolos con una historia de amor apasionada y llena de tensión que nos mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Ahora vamos a cambiar un poco el tono y adentrarnos en una serie que explora el destino desde una perspectiva más familiar y conmovedora, ***. Esta serie, cuyo título se traduce simplemente como ***madre***, nos narra la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a la pequeña Melek, una niña que sufre maltrato en su propio hogar. Conmovida por la situación de la pequeña y por el dolor que se refleja en sus ojos, Zeynep toma una decisión que cambiará el curso de sus vidas para siempre: llevarse a Melek con ella y comenzar una nueva vida como su madre, una madre que no está ligada por la sangre, pero sí por un amor incondicional. La actriz Cansu Dere, quien interpreta a Zeynep, nos regala una actuación sublime, llena de sensibilidad y fortaleza. Su capacidad para transmitir el amor maternal es tan convincente que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Beren Gyldz, quien interpreta a Melek, nos roba el corazón con su inocencia, su talento innato y su mirada capaz de expresar más que 1000 palabras. *** no es una serie de romance tradicional, sino una historia conmovedora sobre el amor maternal, el sacrificio y la lucha por la justicia. Una historia que nos muestra cómo los lazos que nos unen a veces trascienden el parentesco y cómo el destino puede unir a personas que necesitan amor y protección mutua. ¿Dónde reside el destino en esta trama? En que el encuentro entre Zeynep y Melek no es una simple casualidad, sino una señal del destino, un designio que les permitirá a ambas encontrar la felicidad y el amor que tanto anhelan. Es como si sus vidas estuvieran predestinadas a cruzarse, a salvarse mutuamente y a convertirse en la familia que siempre debieron tener. Un dato curioso sobre esta producción es que es una adaptación turca de un drama japonés que ya había tenido un gran éxito en el país del sol naciente, lo que demuestra la capacidad de estas historias para resonar con el público de diferentes culturas. Prosiguiendo con nuestro recorrido por el fascinante universo de las series turcas, nos encontramos con ***Erkencikus***, conocida en español como ***Pájaro Soñador***. Esta refrescante comedia romántica nos presenta a Sanem Aydın, una joven soñadora, llena de vitalidad y creatividad, que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que anhela algo más en su vida. Por otro lado está Candivit, un fotógrafo aventurero, un espíritu libre que vive la vida al máximo y que parece haber nacido para recorrer el mundo. Sus caminos se cruzan cuando Sanem decide empezar a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja Can, un encuentro que, como suele ocurrir en las series turcas, cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, nos cautivan con su gran carisma y la química explosiva que se palpa en cada escena. La serie es una mezcla perfecta de romance, comedia y situaciones divertidas que nos harán reír a carcajadas y suspirar de amor en igual medida. ¿Cómo se manifiesta el destino en esta historia? En que la relación entre Sanem y Can, a pesar de empezar de forma caótica y con una serie de malentendidos dignos de una comedia de enredos, parece estar predestinada. La atracción entre ellos es instantánea y profunda, y aunque sus mundos sean muy diferentes y sus personalidades sean opuestas, el destino parece empeñado en unirlos, una y otra vez. La serie está llena de coincidencias inesperadas, de situaciones que parecen sacadas de una novela romántica y de momentos que nos hacen creer que, quizás, algunas parejas están hechas la una para la otra. Un dato interesante sobre esta producción es que las locaciones, mayormente en Estambul, son tan espectaculares y encantadoras que se convierten en un personaje más de la historia, añadiendo un toque extra de magia y belleza a cada escena. Ahora daremos un giro de timón y nos sumergiremos en un drama histórico que también nos revela la mano del destino en el curso de la historia,
*MutesemYZY*, traducida al español como *El siglo magnífico*. Esta serie épica narra la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y venerados del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que con su inteligencia, su astucia y su innegable carisma, logra ascender a lo más alto de la jerarquía, convirtiéndose en su esposa y consejera. La serie está protagonizada por Ali Tergenk y Mary Mutherly, quienes interpretan a Suleimán y Hürrem respectivamente, con una intensidad y un talento que nos transportan directamente al siglo XVI. La trama nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, luchas de poder, alianzas traicioneras y una pasión que desafía todas las convenciones sociales. ¿Dónde se hace presente el destino en esta historia? En que el encuentro entre Suleimán y Hürrem es una de esas casualidades que cambian el curso de la historia. Hürrem, una mujer que llegó al palacio como una simple esclava, no solo se ganó el corazón del sultán, sino que también influyó en la política y la cultura de su tiempo, dejando un legado imborrable en la historia del Imperio Otomano. Es como si el destino la hubiese guiado hasta allí, colocándola en el lugar exacto y en el momento oportuno para cumplir un propósito que trascendía sus propios deseos. Un dato interesante de esta serie es su fastuosa producción, con vestuarios impresionantes, escenografías que recrean fielmente el esplendor del Imperio Otomano y una atención al detalle que nos permite sumergirnos por completo en la época. Y si hablamos de dramas épicos y pasionales, no podemos dejar de mencionar Ask Memnu conocida en español como Amor prohibido. Esta serie, que es una adaptación de una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado y mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar la estabilidad y la felicidad que siempre ha anhelado. Sin embargo, la vida de Biter da un vuelco cuando se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de su marido, un hombre con quien comparte una conexión tan intensa como peligrosa. La serie, protagonizada por Beren Saat, Quantatl y Selçuk Yontem, nos sumerge en un torbellino de pasión, intriga y un dramatismo que nos dejará sin aliento. ¿Cómo influye el destino en esta trama? En que el encuentro entre Biter y Belul, en un ambiente de opulencia y represión social, es como una trampa del destino que los arrastra a un romance prohibido y peligroso. Sus sentimientos son incontrolables, sus deseos son irresistibles, y su relación los conduce por un camino de autodestrucción del que no podrán escapar. El destino parece jugar con sus vidas, orquestando una tragedia inevitable que nos dejará reflexionando sobre las consecuencias de nuestros actos y la fuerza de las pasiones prohibidas. Un dato curioso sobre esta serie es que tuvo varias versiones a lo largo del tiempo, pero la versión turca del 2008 es considerada la más icónica y aclamada por la crítica y el público, consolidando su lugar en la historia de las telenovelas turcas. Cambiando de registro, nos adentraremos en el mundo de la acción y el drama con Kukur, una serie que nos sumerge en el peligroso universo de un barrio de Estambul llamado Kukur, controlado por la familia Koval. La trama gira en torno a Yamak Koval, un joven que regresa a Kukur tras años de ausencia y que, a pesar de sus intentos por escapar de ese mundo, se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia, una familia marcada por la violencia, la lealtad y un código de honor que puede llevarlos a la perdición. Aras Bulut Inemli, quien interpreta a Yamak, nos regala una actuación poderosa y llena de matices, demostrando su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje. La serie está llena de acción, intriga, giros inesperados y personajes complejos que nos harán cuestionarnos sobre el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio. ¿Qué papel juega el destino en esta historia? En que el regreso de Yamak a Kukur es como si fuera una profecía que debía cumplirse. Su destino está intrínsecamente ligado al de su familia y al de su barrio, y por más que intente escapar de ese mundo, el destino siempre lo arrastra de vuelta a su lugar de origen, un lugar que lo necesita tanto como él a él. Un dato curioso es que esta serie, a pesar de ser un drama de acción, también aborda temas sociales muy importantes como la pobreza, la desigualdad y la lucha por la supervivencia en un contexto urbano hostil. Y para finalizar este viaje a través de los dramas turcos y el destino, no podíamos dejar de mencionar Karasevda conocida en español como Amor eterno. Este drama nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven de clase alta. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y desde el primer momento surge una conexión que parece destinada a perdurar en el tiempo. La serie está protagonizada por Burak Ozcivit y Neslihan Atagul,
quienes nos emocionan con su química en la pantalla, transmitiendo la intensidad de su amor y la desesperación que sienten ante las adversidades que se interponen en su camino. La trama está llena de obstáculos, intrigas, traiciones y un amor que parece destinado a no concretarse, un amor que desafía las barreras sociales y las decisiones de sus familias. ¿Cómo se manifiesta el destino en esta serie? En que el amor entre Kemal y Nihan está marcado por las circunstancias sociales y las decisiones de sus familias. A pesar de sus intentos por estar juntos, el destino parece empeñado en separarlos una y otra vez, llevándolos por caminos diferentes que los alejan de la felicidad que tanto anhelan. Su amor es un amor eterno, una conexión que perdura a pesar del tiempo y la distancia, una prueba de que algunas almas están destinadas a encontrarse, aunque el destino parezca tener otros planes para ellas. Un dato curioso es que esta serie ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un logro que demostró su gran calidad y éxito a nivel mundial, confirmando que las historias de amor y drama turcas tienen un lugar especial en el corazón de los espectadores de todo el mundo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante mundo de las series turcas, donde el destino juega un papel fundamental en las vidas de sus protagonistas. Hemos visto cómo el hilo del destino puede tejer historias de amor, venganza, sacrificio y esperanza, donde los personajes se ven arrastrados por fuerzas que parecen estar más allá de su control. Hemos explorado series que nos hacen reflexionar sobre el poder de las coincidencias, los lazos familiares y el amor que puede desafiar cualquier obstáculo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo. Les agradezco de corazón por haber dedicado parte de su tiempo a este vídeo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series les ha conmovido más? ¿Creen en el poder del destino? No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que podamos seguir explorando juntos este increíble universo de las series turcas. Hasta la próxima.